buenas tardes. Cuando son las 3 de la tarde, damos la bienvenida a nuestra compañera Patricia con el espacio Escuela de Padres Psicopal. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, contenta aquí otra vez, una semana más contigo. Estupendo. Bueno, pues tengo que decirte que ha habido también, como te comentaba el programa anterior, bastante feedback y yo creo que ha sido bastante a muchas personas con los tipos de normas que no lo tenían muy claro y sobre todo cómo tienen que gestionar ciertas cosas. Entonces, Ujú. yo creo que gracias a este espacio vamos a aprender todos muchas cosas. Me alegro, de eso se trata. Iremos en futuros espacios volviendo, insistiendo sobre aspectos para que vayan, bueno, poco a poco quedando más claros, pero bueno, esa es la intención de estos programas, me alegro mucho que sea así. Hoy, Estupendo. de todas maneras, vamos a cambiar un poco el tercio. Muy bien. Hoy vamos a introducir un tema diferente, bueno, diferente, que todavía no hemos tocado hasta el momento, que es de qué manera podemos estimular el lenguaje en nuestros hijos. Muy interesante. Eh, el programa de hoy va dedicado, pues lógicamente, a familias que tengan niños más pequeñitos y, bueno, cómo podemos ayudarles, porque también es un tema muy recurrente que genera muchas dudas y a veces hay cosas que hacemos que pensamos que las hacemos bien y resulta que no están tan bien. Ujú. Entonces hoy vamos a entrar un poquito en materia para ver cómo podemos ayudarles. Y para, bueno, contextualizar un poco como siempre, antes de profundizar un poquito más, bueno, fundamentalmente, imagínate, ¿no? Qué tema tan absolutamente complejo, diverso, amplio y que ha generado tantísimos estudios, pero de entre todo, y así haciendo un esquema muy rápido, hay, diríamos, dos corrientes que hasta cierto punto se contraponen un poco, que explican o que pretenden explicar cómo los seres humanos aprendemos a hablar, aprendemos las habilidades comunicativas, que no solo tienen que ver con hablar, también tienen que ver con entender, cómo descodificar. Una es de carácter conductista y es Skinner su máximo exponente. Es probable que a algún oyente le suene este nombre porque es una figura en psicología muy reconocida, que al final nos viene a decir que el lenguaje es una conducta más y que se aprende como se aprenden todas las demás conductas, bajo los mismos preceptos, bajo los mismos mecanismos. Y entonces, pues bueno, lo pone a la par de otras conductas y evidentemente pues da muchísima importancia al contexto, da mucha importancia a los agentes educativos, que al final somos nosotros, sobre todo cuando son más pequeñitos, y luego, pues evidentemente, el colegio, los profesores, su círculo social se va ampliando. Cuando son más pequeños, pues somos nosotros. Y a partir de aquí, pues hace todas sus teorías y de qué manera y cómo son estos mecanismos que te puedes imaginar, son muy complejos y ahora no los vamos a citar. Y luego está, por otro lado, Chomsky, que también es una figura bastante reconocida. Él es partidario y defiende el innatismo, que nos viene a decir que cuando nacemos venimos ya con una especie de mapa mental, como una especie de software, ¿no? Muy básico, pero que nos permite que todo lo que nos va a rodear, todos los inputs, todos los elementos, todo lo que tiene que ver con el lenguaje pueda, dijéramos, caer en algún sitio que ya nosotros traemos de base para que se pueda empezar a formar pues esa capacidad, ¿no? De comunicarse, de hablar y de entender. Entre otras cosas, dice que es así porque es tan sumamente complejo que él Chomsky no defiende que no podría ser de otro modo. No podría ser porque, fíjate, ¿no? Nacemos en blanco a nivel de lenguaje, dijéramos, y hay niños con 2 años que te están cantando ya canciones. Entonces es como que es tan sumamente complejo ese proceso que Chomsky dice que si no hubiera ese software tan básico, pues no se podría dar. Sea como fuere, estas son las dos corrientes, probablemente ni una estará en lo cierto ni la otra 100%, al final todo habrá una parte o no, tampoco lo sabemos bien, pero hacia los 9, 10 meses, una cosa así, ya se tiene una intención comunicativa. Los bebés ya tienen esa intención, ¿no? Y es importante detectarla. Los pediatras, en sus revisiones, es algo que tienen muy en cuenta, pero bueno, nosotros también es importante que sepamos pues que existe esa intención. ¿Y cómo lo notamos cuando son bebés?
Pues porque se establece un contacto visual con el adulto, por ejemplo. Normalmente alternando la mirada entre lo que quiero y tú, alternando la mirada, ya se empieza a vislumbrar esa intención comunicativa. También los gestos empiezan a tener un patrón definido, ya no son aleatorios. Y, por ejemplo, abrir y cerrar las manos así ya tiene un significado, ya está expresando algo. Esta es otra de las señales. O cuando se enfadan y lloran si no les entendemos. Hay veces que los bebés y entonces lloran, pues eso también, ese lloro, ese enfado es una intención comunicativa. Nos quieren decir algo, lo que pasa es que todavía no pueden. Entonces es importante estar alerta, esto, como te digo, los pediatras lo tienen muy en cuenta, pues para detectar posibles déficits o de una manera pues temprana. Durante estos primeros años, sobre todo, bueno, es recomendable durante los 2 primeros años. Hay algo que normalmente hacemos de manera espontánea y nos surge así de natural y que tiene mucha importancia, aunque no lo sepamos. Fíjate, se llama Mother Is, que al final es el lenguaje del bebé. Es decir, cuando hablamos con niños pequeños, muchas veces hablamos más alto, entonamos más, ponemos énfasis en determinadas palabras, hacemos más pausas de la cuenta, ¿sabes? Cuando ves un niño y le cuentas las cosas de esta manera y les hablas así, bueno, pues esa manera de dirigirnos a ellos cumple una función y es adaptativo, es necesario, a pesar de que muchas veces nosotros no lo sabemos. No es que nos hayamos vuelto idiotas de repente, es que la naturaleza es sabia, ¿sabes? Y entonces nos induce a hacerlo de esta forma porque el niño así captamos mucho más la atención del niño se focaliza en este tema que tiene que ver con el lenguaje, con la articulación de los sonidos, con la discriminación de las palabras. Y es muy importante y muy beneficioso y a los bebés hablarles de esta manera es súper necesario. Eso sí, a partir de de los 3 añitos ya lo tenemos que ir dejando, porque esto luego se nos enquista también, se perpetúa y acabamos hablándole y no. Ahí ya todos los beneficios que tenía en esta primera etapa se convierten en hándicaps cuando van los niños creciendo. Pues entonces, pues bueno, asumiendo un poquito lo que decía Skinner, ¿no? Que nosotros somos los agentes educativos por excelencia y que gran parte de esa capacidad que van a desarrollar los niños nos corresponde a nosotros y tenemos el peso en nuestro lado para poder enseñarlos, vamos a ver qué es aconsejable hacer y qué no, ¿vale? De forma así sencilla. Bueno, para empezar, intentemos no abusar de estos conceptos tan ambiguos como pueda ser esto, eso, aquello, dame esto y señalarlo con la mano o, ¿sabes? Todas estas palabras ambiguas. En vez de decir eso, pues tenemos que intentar recordar que en vez de decir ponlo aquí y señalamos la toalla, pues es mucho mejor decir pon la toalla al lado de la caja o dámelo. Pues dame el cojín rojo, el cuadrado. Siempre que podamos meter colores, formas, adverbios de cantidad, de tiempo, intentemos hacerlo. Pues es cuestión de parar un poquito de atención, ¿no? y de tenerlo como propósito. De esta manera, indirectamente, ya les vamos ofreciendo pues, un montón de vocabulario que ellos necesitan sencillo para que lo puedan ir integrando poco a poco. Aquí hay un recurso muy bueno, por ejemplo, cuando son los bloques estos de construcciones de colores que muchos niños tienen, la mayoría, pues es un momento perfecto, porque si jugamos con ellos en ese momento, en vez de jugar en silencio o en vez de jugar hablando de otras cosas o diciendo, ¡ay, qué bonito te está saliendo esto!, acordémonos de que es un recurso perfecto para decirles, mira, dame el triángulo amarillo que está al lado del cuadrado rojo o debajo del rectángulo verde, ¿sabes? Constantemente. Para que esto se haga, evidentemente, tiene que haber un propósito detrás. Y si nos acordamos, este sería un momento magnífico para estimularles esta capacidad. Luego,
otra cosa importante que hay que evitar hacer, no decir las cosas por su nombre, porque nosotros debemos hablar siempre bien, no dejarnos arrastrar, por muy gracioso que nos pueda parecer, por los nombres que los niños les ponen a las cosas. A mí aquí tengo una anécdota, bueno, porque es muy representativo de esto, ¿no? Una vez con una familia me estaban explicando los problemas que tenían con su hija de 4 años, porque, bueno, porque tenía problemas, pues no comía bien y, bueno, me estaban explicando un poco, poniéndome en contexto en la rutina familiar. Y estaban el padre y la madre, dos personas perfectamente adultas, y de repente el padre me va explicando y me dice, es que claro, es que no puede comer, sin coquis no come, sin coquis no come. Y yo no lo interrumpí, pero dijo la palabra coquis un montón de veces. Y entonces la madre se dio cuenta y apuntó enseguida, ¿no? Y me dijo, no, es que quiere decir coches, es que tenemos unos coches pequeñitos y ella, y claro, como los llama coquis, en casa ya son coquis. Bueno, a ver, no, coquis los llamará ella, pero nosotros los tenemos que llamar coches. Claro. Porque además luego puede pasar una cosa, que la niña acabe llamando los coches y nosotros nos quedemos todavía anclados con los coquis estos. Esto es muy normal que ocurra. No. Nosotros les ponemos el nombre correcto para que ella oiga el nombre correcto y ya lo dirá poco a poco. Esto tiene que ser así y, entre otras cosas, también tenemos que pensar que los niños van al cole y si nosotros les hacemos creer que las cosas tienen ese nombre y les reforzamos, además, imagínate hasta qué punto diciéndolas nosotros así, luego es muy probable que pueda tener alguna situación desagradable con los compañeros. Claro. Si ella cree que se dicen coquis y lo dice así. Al final, no, cuando estamos trabajando una cosa, lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Todo está relacionado y trabajando una cosa evitamos que pasen otras en otros sitios, ¿no? Por eso siempre intentemos hablar bien nosotros, no adoptemos estas pseudopalabras, ¿no? Que dicen los niños que son sumamente graciosas muchas veces, pero ya, nosotros bien. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, otra cosa que podemos hacer que también es importante es que, bueno, cuando lleguen del cole o de la escuela infantil, hacerles preguntas concretas, pero que no se puedan contestar con un monosílabo, con un sí o con un no. Intentar que esas preguntas también tengan un sentido. Evitar un tercer grado, lógicamente, en plan, ¿has comido? ¿Has descansado? ¿Has dormido? ¿Has jugado? Evitar ese tercer grado. Y a la vez evitar preguntas demasiado abstractas que probablemente el niño no esté preparado para contestar. ¿Cómo te has sentido hoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el cole hoy? Puede ser incluso una pregunta, depende de qué edad, pues una bastante abstracta. Entonces aquí la consigna, el punto medio sería pues dar una pista. Por ejemplo, poder decir, mira, hoy me ha dicho la profesora que has jugado en el patio a la pelota, ¿verdad? ¿Y cómo te lo has pasado? Le damos ese pie, los ponemos en contexto para no dejar ahí el factor tiempo demasiado amplio, pero les pedimos que hagan esa intención de contarnos, que no nos puedan decir sí o no. A partir de ahí, cuando ellos nos empiecen a explicar, evidentemente escuchar atentamente y con interés real. ¿Eso en qué se traduce? Bueno, pues se traduce en que cuando ellos hablan los miramos a los ojos, tenemos este vínculo visual con ellos y evidentemente y lógicamente sin hacer cualquier otra cosa que no sea estar con ellos. Ni móviles, ni teles, ni cualquier otra actividad que no sea mirarles a los ojos y escuchar atentamente lo que nos están diciendo. Es muy importante no tanto oír, sino escuchar. Y a veces no es tan fácil, ¿eh? Porque la vida nos lleva a hacer 40.000 cosas a la vez y quizá en ese momento tengamos el impulso de hacer otra cosa o mientras yo te oigo pero voy haciendo, y es muy importante que los escuchemos atentamente y ellos se sientan escuchados. Otra cosa que hemos dicho, ¿no? Que no se tiene que abusar de este habla de bebé, que ya lo hemos comentado antes con el mother is, pero que al final esto también no solo se traduce en estas cadencias, sino en el uso de diminutivos,
pues sí, en que cantemos demasiado cuando hablemos, siempre a partir, no sé, todo depende, estamos dando pautas generales, pero sí, a partir de los 2 años sí, a los 3 seguro que sí, tono normal. Tampoco les hablamos como adultos, lógicamente, pero nuestro tono sí que debe ser normal. No tenemos que abusar, no todo tiene que ser diminutivo ni este tipo de cosas. Otra cosa que hacemos muy frecuentemente y que deberíamos no hacer es evitar acabarles las frases, ¿no? A veces hay padres que se convierten, algunas veces incluso en portavoces de sus hijos, ¿no? Que se anticipan a lo que ellos quieren decir o que les responden a las preguntas o se impacientan y cuando el niño a lo mejor se traba y enseguida ya es como que le damos ese empujón, ¿no? Bueno, es importante detectar si lo hacemos y intentar rectificarlo, identificarlo y rectificar, porque los niños necesitan un tiempo para procesar la información, necesitan más tiempo que nosotros, eso es así. Y entonces, procesar esa información, activar el mecanismo del lenguaje, ocupa un tiempo. Si no se lo damos, si no les permitimos ese margen y pasamos por encima porque nosotros respondemos a la voz de ya y no tenemos esa paciencia que es tan necesaria, pues no solo es un obstáculo para lo que estamos hablando hoy, de una correcta adquisición del lenguaje, también puede ser un problema en otros ámbitos. También hay una lección, podemos estar enseñándoles cosas que no nos interesa nada enseñar, como ya hemos visto en otros programas muchas veces, esos aprendizajes implícitos que pueden hacer que el niño se desmotive o que llegue a la conclusión de que no es importante. Este tipo de creencias que muchas veces se instalan, no sabemos de qué manera y ya están ahí, pues actuaciones de este tipo pueden dar pie o que, bueno, se vaya quedando a la sombra, vaya ocupando un lugar secundario y que eso luego interfiera en otro tipo de áreas en su vida, tanto social como personal. Con lo cual, siempre que podamos, reprimamos ese primer instinto de acabarles las cosas, acabarles las frases o simplemente contestar por ellos cuando alguien se dirige a ellos. Bien, otra cosa importante. Hoy estamos diciendo bastantes, pero bueno, es que son importantes estas. Evitar sobrecorregirlos constantemente. Eso también es algo que es importante no hacer. Si el niño empieza a explicarnos una cosa que le ha pasado, ¿no? Motivado por alguna pregunta que le hemos hecho o espontáneamente, pues no estar todo el rato corrigiéndolo, porque probablemente nos lo deje de explicar directamente, o se desmotive o pierda interés o le resulte aburrido y directamente no sea algo agradable, no se convierte ese momento, que puede ser un momento agradable, si lo vamos corrigiendo. También es cierto que de eso a permitir el error, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Un ejemplo facilísimo, pues yo qué sé, sale del cole y nos dice que mira, mamá, hoy me he caído en el patio y me he hecho un coco. Bueno, es una palabra muy común, pero hemos quedado en que nosotros no decimos coco. Igual lo dice él porque, bueno, porque es muy común en los niños, pero entonces nosotros, en vez de decirle, no cariño, no es un coco, es un chichón, por ejemplo, bueno, pues lo corregimos, pero indirectamente y de otra manera, ¿no? Con interés real, recordemos, contacto visual, interés real, decimos, ostras, es verdad, vaya chichón te has hecho, ¿te ha dolido mucho? Bueno, esa es la idea. Ya le hemos dicho cómo se dice, pero no lo hemos corregido. Por eso es tan importante hablar nosotros bien, porque de esa manera evitamos que las cosas se sigan diciendo mal, igual no inmediatamente, pero a la larga lo estamos evitando, y no estamos interrumpiendo un momento importante cuando nuestro hijo o nuestra hija nos está explicando algo. Esto es muy importante. Al final, como siempre, es bueno, tener presentes estas ideas, estas premisas que luego no cuestan, porque no hay que parar nada para enseñar algo aquí. No se trata de eso. Es integrarlo dentro de nuestro día a día. Tomar conciencia de ello y aprovechar esos ratitos, que de hecho tenemos pues, en el coche mientras vamos a trabajar
o a la hora de hacer la cena, o por las noches si les explicamos un cuento. Coger esos ratitos y hacer que sean ratos de calidad, porque a veces no es tanto la cantidad como la calidad. Cenar apagando la tele sin que haya dispositivos móviles al alcance y hablar realmente puede ser un recurso maravilloso y nos ocupa pues la hora de la cena, pero de ahí se pueden sacar muchísimas cosas buenas. Claro, si conectamos los niños al iPad o a la tele o comen con los dibujos, bueno, pues estamos perdiendo todo este tipo de oportunidades. Sí, sí. Hay que ser muy conscientes en ese sentido. Lo ideal sería eso, cada día, dependerá de las familias, por supuesto, pero intentar sacar cada día mínimo 30, 40 minutos para estar con nuestros hijos y disfrutar de ellos de verdad, sin otro propósito, sin otra manera de hacerlo, sin tener otras cosas en la cabeza. Disfrutar de ellos y aprovechar ese momento tan valioso para hacer todo este tipo de cosas, para no interrumpirles cuando hablen, para no sobrecorregirlos, para darles ese tiempo que necesitan para expresarse y bueno, y en los momentos en los que estén más receptivos. Si nosotros les dedicamos toda la atención, suele ser así, ese momento que están más receptivos, que están más motivados, es un momento maravilloso para que todo eso ocupe un lugar. Desde luego que sí. Fíjate que me estaba... cuando has explicado lo del lenguaje del bebé, me hacía gracia porque ya no solo con el bebé, es que tenemos la tendencia y la costumbre, sobre todo que cuando hablamos con alguien que es extranjero, que es de otro idioma, tendemos a hacer lo mismo, es decir, hablamos despacito, gesticulamos mucho pensando que haciendo eso nos va a entender. Y el hombre se nos queda mirando diciendo, ¿qué haces? Eso es gracioso. Aquí sí que te diría que esto no cumple una función. Aquí somos idiotas directamente. Sí, pero que ha pasado muchas veces, además lo veo, de viene un inglés y tú le quieres explicar algo y muy despacito gesticulas mucho y se lo dices todo y pensando, así me está entendiendo. Y dices, no, va a pensar que estás tonto directamente. Y un poco tendrás razón. Sí, sí. Al final es eso, sí. En este caso no se me ocurre alguna función en este sentido con un adulto. Pero sí, es verdad, cuando creemos que no nos van a entender, hacemos este tipo de cosas, ¿no? Como bueno. Y en el caso de los bebés, pues ya te digo, no nos tenemos que... No cumple una función adaptativa y evolucionada, con lo cual podemos seguir haciéndolo con toda tranquilidad. Y parar a tiempo, por supuesto. Siempre con los padres, saber en qué momento tenemos que dar un paso atrás en todas las etapas de nuestros hijos es, vamos, vital. Porque luego no hemos hablado todavía de adolescencias. Hablaremos también. Y tener esa capacidad como padres de saber cuándo somos un obstáculo y no una ayuda, y cuando tenemos que dar un paso atrás es importante. Pero fíjate que los pasitos atrás los empezamos a dar desde que son muy chiquititos. Hoy mismo ya acaba de salir un tema donde hay que dar un paso atrás, ¿no? Pues eso, pues recordar que lo que ha funcionado al principio y lo que está bien, pues luego deja de estarlo. Entonces siempre tenemos que ir poniendo mucha atención a esas cosas para no convertirnos en un hándicap para ellos o no darles un techo muy bajito que no puedan superar. Hablaremos de apegos es un tema más denso, no es tan práctico como yo siempre pretendo hacer las charlas. Mi intención siempre es que sean muy, muy prácticas, porque la teoría está muy bien y es muy necesaria, y luego está el mundo real. Y el mundo real se rige por otras normas y las cosas que nos pasan y ya está. Y entonces yo siempre intento que todo lo que digo, todo lo que aconsejo a las familias sea muy práctico y sean cosas que realmente ellos puedan hacer y se puedan ver los beneficios pronto, ¿no? Porque si no, pues son procesos tan largos que también desmotivan y desaniman. Aún así, evidentemente, hay un pozo luego de conocimiento y hay un pozo más denso y más complejo, con mecanismos más complejos, que está ahí. Y el apego tiene que ver con eso.
y no está mal en algún programa, aunque nos quede un poquito más denso el tema, pero lo tocaremos porque Claro que es sí. importante también saber que eso existe. Estupendo. Pues antes de marcharnos, cuéntanos cómo podemos contactar contigo, cómo te podemos localizar. Pues en mi página de Instagram, Ujú. todo aquel que quiera, que tenga curiosidad o que, bueno, pues tanto si tiene hijos como si no, porque también hay cosas, hay posts que publico y reflexiones que no tienen que ver con educación también, pues psico con cada kilo guión bajo pal. Desde allí tienen acceso a todas las vías de contacto y de comunicación. Yo intento llevar la página muy al día y siempre tocar temas que importan y que afectan a la mayoría de nosotros muchas veces, dar puntos de vista nuevos o abrir ventanitas donde antes estaban cerradas y de repente dar puntos para reflexión. Desde allí, si se unen a la página, me pueden contactar sin ningún problema. Estupendo, pues muchísimas gracias, Patricia, y nos A ti. vemos el siguiente martes. Claro que sí. Adiós. Adiós a todos.